Hola guerreros MIR, sean todos bienvenidos a este canal de YouTube MIR Medic. Hoy vamos a presentar un tema muy interesante, que es pancreatitis aguda. Comenzando, vamos a poder comprender este tema gracias a un índice que tiene el concepto, la etiología, la patogenia, características clínicas, laboratorio, imágenes, diagnóstico y manejo. Quiero empezar con un casito clínico. Voy a leer el casito. También nos van a seguir por YouTube, a ver, estar atentos. Un hombre de 58 años acude al médico por un cuadro de dolor abdominal y vómitos de 4 días de evolución. Inicialmente el vómito era comida que había comido recientemente, pero ahora es bilioso. Ha tenido síntomas similares varias veces en los últimos 6 años, ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 25 años y bebe 18 onzas de whisky al día. Mide, unos 60 centímetros de altura, pesa 48 kilogramos, su IMC es 19 kilogramos metro cuadrado. Los signos vitales están dentro de los límites normales, el examen físico muestra una masa epigástrica, el resto de examen no muestra normalidad, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Vamos a poder verlo, ¿no? Antes, estas son las alternativas, ¿no? Alternativa A, colecistitis crónica. Alternativa B, fibrosis retroperitoneal. Alternativa C, estenosis hipertrófica de píloro. Alternativa D, pseudoquiste pancreático. Alternativa E, adenocarcinoma gástrico. Pueden ir anotando tal vez las respuestas también en YouTube y vamos un poquito analizándolo, ¿no? Viendo primero los puntos claves, ¿no? Este hombre tiene dolor abdominal y vómitos, ¿no? Vamos siguiendo con lo color verde subrayado. Además dice que tiene el vómito como bilioso, ¿no? Los síntomas también similares, se ha repetido estos síntomas, ¿no? Además que es bebedor. Ojo aquí, ¿no? Es una persona alcohólica, estamos hablando, ¿no? Además que tiene una masa epigástrica. Muy bien. Vamos entonces con las alternativas, ¿no? Tenemos estas alternativas, pues vamos entonces con la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pseudoquiste pancreático, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué sería un pseudoquiste, no? Vamos a tener que la historia del paciente, él ingresa con dolor, ¿no? Y este dolor epigástrico es recurrente, tiene vómitos y además el consumo crónico de alcohol, ¿no? Un primer punto. Luego, esto hace ya un probable diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, los pseudoquistes pancreáticos, cuando son lo suficientemente grandes, ya se manifiestan como una masa, ¿no? En este caso, vemos en esa tomografía como una masa epigástrica, ¿no? Entonces, esta masa ya viene a ser palpable y los vómitos son biliosos, ¿no? ¿Y por qué? Porque debido a la comprensión extrínseca del duodeno distal o también los vómitos no biliosos van a ser debido a una obstrucción. Ojito, incluso desde aquí ya nos van diciendo qué origen es, ¿no? Si la pancreatitis puede ser de origen biliar o litiásico o de origen no biliar, ¿no? Entonces vamos a tener con ese breve caso clínico, pues quería empezar la introducción sobre todo, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a comprender cada uno de los temas, ¿no? El concepto. Pancreatitis aguda viene a ser un proceso inflamatorio agudo del páncreas, ¿no? Debe sospecharse aquellas personas que tienen dolor abdominal superior agudo intenso, ¿no? Pero obviamente siempre para nosotros brindar un diagnóstico se tiene que apoyarse de la clínica, de la evidencia bioquímica o analítica y radiológica o imagenológica, ¿no? Para establecer un diagnóstico como tal, ¿no? Vamos a ver. Entonces, Miriam, yo necesito también tener una clasificación de pancreatitis aguda, ¿cierto? Bien, tenemos esta clasificación que es los criterios de Atlanta, que lo divide en leve, moderada y severa, ¿no? Y esos son los criterios, ¿no? Y similarmente tenemos también lo que es la pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderadamente grave y pancreatitis aguda grave. Bueno, teniendo esto, vamos a tener que la aguda leve se caracteriza por ausencia de insuficiencia orgánica o complicaciones locales o sistémicas. Es decir, no ha afectado ningún otro órgano, no se ha visto complicado tampoco por ningún síntoma grave ni nada de ello, ¿no? Entonces, como tal, se le conoce como leve.
Luego vamos a tener la pancreatitis aguda moderadamente grave. Ya va a tener una insuficiencia orgánica transitoria, pero que se va a resolver dentro de las 48 horas, ¿no? O también complicaciones locales sistémicas sin insuficiencia orgánica persistente, esto mayor a 48 horas, ¿no? Entonces, eso se caracteriza. Luego la grave, hay insuficiencia orgánica, pero que ya está persistente, ¿no? Persistente. Entonces, como podemos ver, en la aguda moderadamente grave, vamos a tener un punto de corte que son las 48 horas, ¿no? ¿Cómo me puedo acordar? Algo moderadamente grave es algo intermedio, ¿no? Si es intermedio, es algo transitorio. Es decir, dentro de las 48 horas se resuelve el problema, ¿ya? Pero también habrá alguna complicación local que es mayor a 48 horas. Ya vamos a conocer esto de las complicaciones para que más o menos vamos a tener el enfoque clarito, ¿ya? Entonces, recuerden, si ustedes preguntan o me preguntan la clasificación de pancreatitis aguda, ¿según qué criterio se sigue? Ese es un criterio de Atlanta, ¿ya? No se olviden. Vamos a aprender estos scores, vamos a aprender criterios que nos van a ayudar a entender sobre todo la pancreatitis aguda, ¿no? Su fisiopatología sobre todo, ¿no? Bien. Luego vamos a tener la etiología, ¿no? Entonces, ¿qué puede causarme pancreatitis aguda? ¿No? Tenemos, se puede decir, un origen mecánico, que vendría a ser la litiasis biliar. ¿Por qué? Porque es un proceso ya obstructivo, ¿no? Litiasis biliar. Luego también, como segunda causa principal, tenemos el alcohol, ¿no? El alcohol, esos alcohólicos crónicos, pues tienen tendencia a una pancreatitis aguda a desarrollar, ¿no? Los fármacos, tenemos como por ejemplo el paracetamol, ranitidina, salicilatos, furosemida, ¿no? Etc. Entonces, estos también producen pancreatitis. Causas también postquirúrgicas, incluso también post-CEPRE, cuando están haciendo también un procedimiento quirúrgico, ¿no? Específicamente, por ejemplo, para tratar una colangitis, ¿no? Utilizan esto, el post-CEPRE, entonces también es un riesgo, ¿no? Infecciones víricas, como por ejemplo el Coxsackie o la parotiditis, también traumatismo abdominal, ¿no? Ulcus penetrantes en páncreas, hiperlipidemias, hiperparatiroidismo primario, insuficiencia renal también, el síndrome de Reye, que en realidad el síndrome de Reye viene a ser una infiltración hepática masiva seguida de una insuficiencia hepática, ¿no? Pero principalmente el síndrome de Reye afecta el sistema nervioso central. Entonces, por ahí ese síndrome está asociado a esto, ¿no? Luego también tenemos la insuficiencia isquémica, divertículo duodenal, ¿no? Ya. Luego vamos a tener, bueno, estos cuadritos son similares, ¿no? Ya tenemos la causa biliar, ojito, es suficiente aprender 2 o 3 causas, ¿ya? Yo les digo muy importante esto. En primer lugar, litiasis biliar, no se olviden, es un proceso obstructivo, ¿no? Una causa no mecánica es el alcohol, ¿no? Luego también tenemos la parte de los trastornos metabólicos, la hiperlipidemia, ¿ya? Entonces, en esta parte, si nosotros nos preguntan, por ejemplo, una etiología alcohólica, ¿quién tiene más tendencia, el hombre o la mujer? Ahí vendría a ser el hombre. Sin embargo, si me preguntan si es una causa hiperlipidemia o por trastornos metabólicos, va a ser la mujer, ¿no? Entonces, estas dos cositas, ¿no? Litiasis biliar, alcohol y las hiperlipidemias es lo más importante. Ya. Luego también tenemos, bueno, otras causas como les comentaba, ¿no? Postdrenaje, postquirúrgico, incluso también neoplasias, ¿no? Y también hipercalcemia. Ya. Vamos a continuar. Tenemos la patogenia principalmente, ¿no? ¿Cómo se describe? Se describe porque hay una lesión de células acinares. Las células acinares los encontramos en el páncreas exocrino, ¿no? Además, vamos a tener una lesión, se puede decir que causa estragos de, bueno, ¿cómo proviene esa lesión? ¿Por qué proviene esa lesión, Miriam? Porque hay una causa exógena y hay una causa endógena. La causa exógena proviene esa lesión por el consumo crónico de alcohol. También por los virus, como ya los mencionaba anteriormente, parotiditis, por ejemplo, en los niños que se da sobre todo esto. Los fármacos también, ¿no? Ya mencionaba, ¿no? Paracetamol, furosemida, muy importante.
Ya, y traumatismo, ¿no? Y endógeno hay una causa endógena que está, bueno, causando esa lesión, ¿no? ¿Cuál es? La hipercalcemia, la hiperlipidemia y incluso una carencia nutricional, ¿no? Entonces, por ello ocurre esas lesiones, ¿no? Luego viene también la obstrucción. ¿Por qué? Porque habrá un cálculo biliar en el conducto biliar común, habrá también fibrosis quística en el conducto pancreático, habrá tumores que causan ese proceso obstructivo o edemas o espasmos del esfínter de Oddi. Esto también ha sido también preguntado, ¿no? El esfínter de Oddi, un espasmo o un edema en esta sección, esfínter de Oddi, puede causar ese proceso obstructivo que causa una lesión de las células acinares. ¿Ya? A ver, vamos continuando. Bueno, y sobre todo en esta patogenia, ¿no? Se describe porque hay obstrucción de los conductos, una lesión de las células acinares, como les mencionaba, o hay un transporte, un trastorno en el transporte intracelular, ¿no? ¿Por qué habría o cuál es el mecanismo de esa obstrucción, ¿no? Por ejemplo, una colelitiasis, ¿no? Se obstruye la ampolla, esto porque de repente hay un alcoholismo crónico, ¿no? Lo que causa un edema intersticial, alteración del flujo sanguíneo, causa isquemia y luego viene la lesión. O sea, todas las causas van a desembocar en una lesión de célula cinar. Esa es la palabrita clave, ¿no? Una lesión de célula acinar. Ahora, la lesión de células acinar como tal, como ya les mencionaba, ¿no? Puede ser alcohol, fármaco, traumatismo, isquemia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Libera proenzimas intracelulares de hidrolasa lisosomal. Entonces, esto activa las enzimas de forma intra o extracelular, ¿no? Ocasionando una lesión nuevamente de célula acinar. ¿Cómo ocurre con un trastorno de transporte intracelular? Hay lesión metabólica nuevamente, hay alcohol, hay obstrucción ductal, ¿no? Eh, hay un aporte de proenzimas y nuevamente hay activación intracelular de enzimas y luego nuevamente hay una lesión, ¿no? Entonces, se activa, o sea, el problema en la pancreatitis es que se activa prematuramente, por decirlo así, el tripsinógeno. Ese es el problema fundamental. ¿Ya? Entonces, las enzimas no deben activarse de forma prematura y mucho menos en el páncreas o en los conductos, ¿no? Etcétera. No se debe activar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando las enzimas están activadas, ¿qué ocurre? Hay lesión, ¿no? Lesión, inflamación intersticial, edema, hay proteólisis en las proteasas, bueno, necrosis, grasa, porque hay lipasa, hay fosfolipasa, o hemorragia, ¿no? Que, bueno, causante en las tasas, ¿no? Entonces, subsecuente, pues, va a haber una pancreatitis aguda, ¿ya? Vamos continuando. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que me van a tener, no? Las características van a ser el dolor intenso, ¿no? Las náuseas y los vómitos. Esa es como una triada, ¿no? No se pueden olvidar. Dolor, las náuseas y los vómitos. Vamos conociendo un poco más de ello, ¿no? La mayoría de pacientes tienen un inicio agudo del dolor abdominal, ¿no? Es intenso y persiste en el cuadrante superior izquierdo y en el epigastrio. En su gran mayoría es cuadrante superior izquierdo. Sin embargo, también pueden presentar algunos pacientes en el superior derecho y no pasa nada, está correcto, ¿no? También en pacientes con pancreatitis por cálculos, el dolor está bien localizado. Ese dolor es rápido, ¿no? Es agudo, o sea, es algo rápido, ¿no? Y su máxima intensidad incluso es de 10 a 20 minutos, ¿no? Los pancreatitis también por causas hereditarias. ¿Por qué? Porque la metabólica recuerda una hiperlipidemia que también causaba pancreatitis. Es una causa metabólica, ¿cierto? O alcohólica, el inicio del dolor puede ser también menos brusco, está mal localizado, ¿no? Además, el dolor también se puede irradiar hacia la espalda, omóplato izquierdo principalmente. Entonces, característico, ¿no? Caso clínico que te colocan. Aquel paciente con dolor en el epigastrio, pero que se irradia hacia la espalda, se irradia al omóplato izquierdo. Ese es, por ejemplo, va a ser una característica clínica de pancreatitis, ¿ya? O sea, es así, te lo ponen literal en un casito clínico, ¿ya? No olvidar, o sea, eso. O también te pueden decir dolor en cinturón o hemicinturón, ¿ya? También es un datito.
Luego tenemos también el dolor persistente, o sea, persiste, ¿no? Puede persistir horas, días y se alivia también cuando uno empieza a sentarse o se inclina, ¿no? El 90% también puede tener náuseas y vómitos, como les estaba mencionando, esa triada del dolor, náusea y vómitos. En cuanto a los hallazgos físicos, es importante la palpación, ¿no? La palpación, a veces también, o de forma difusa sobre el abdomen, hay un dolor, ¿no? Dolor a la palpación. Luego también los pacientes pueden presentar una ictericia escleral. Por eso es importante que en su examen físico no solamente tengan, digamos, examen físico de abdomen, no, sino también de escleras, ¿ya? Sus escleras también del pacientito, no olvidar también. Entonces, esto me va a indicar incluso que hay una ictericia obstructiva por coledocolitiasis. Incluso realizando un buen examen físico, yo puedo descubrir la causa o puedo predecir esa causa de pancreatitis aguda, ¿ya? Y bueno, también vamos a tener en algunos casos fiebre, taquipnia, hipoxemia, ¿no? Ahora también en un porcentaje menor vamos a encontrar decoloración equimótica en la región periumbilical, conocido como el signo de Cullen o a lo largo de los flancos. Esto se llama signo de Gray-Turner. Vamos a conocerlos así, ¿sí? Miren, el signo de Cullen, ¿no? Una equimosis, ¿no? Periumbilical. El signo de Gray-Turner, una equimosis en los flancos, ¿sí? Qué fácil, ¿no? Eso no se olviden, ¿no? Pero es en un porcentaje menor, ¿ya? Pero que también presenta, igual, en los casitos clínicos también te colocan así, ¿no? Literal, ¿no? Aquel paciente que tiene un signo de Cullen, ¿no? Que ha estado con un dolor epigástrico, que ha irradiado al omóplato, ¿no? Pancreatitis aguda diagnóstico. Ya. Luego tenemos las complicaciones, como les mencionaba, hay locales y sistémicas, ¿no? Recuerden en la clasificación de Atlanta también cuando les mencionaba que hay algunas complicaciones orgánicas que van a ser locales o también sistémicas, ¿no? Locales significa que va a comprender de repente una colección, ¿no? ¿Qué significa? Pues una colección aguda de líquido peripancreático, ¿no? O sea, colección, acumulación de líquido peripancreático, ¿no? Luego también vamos a encontrar un pseudoquiste, una necrosis, ¿no? Colección necrótica incluso, eso se puede hacer necrosis, ¿no? Necrosis amurallada, una compresión vascular, una obstrucción gastrointestinal, una estenosis biliar, una infección o también conocido abscesos, hemorragia también podemos encontrar, intraperitoneal, sangrado gastrointestinal, trombosis esplénica, incluso fístulas. Eso es lo local. Lo local, lo más puntual que te pueden preguntar aquí son las colecciones. Nada más, aprende esa palabrita, ¿no? Colecciones. Colecciones, pseudoquiste y necrosis, ¿no? Lo más preguntado, ¿no? En cambio, lo sistémico, lo más preguntado, pues, ¿por qué se le conoce sistémico? Porque ya va a los órganos como tal o los sistemas principales como tal, ¿no? Como por ejemplo en la parte pulmonar, ¿no? Tenemos que el pacientito puede venir con hipoxia, ¿no? Puede presentar atelectasias, neumonía, derrame pleural, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esto también ha sido muy relacionado, ¿no? Un pacientito con pancreatitis aguda que tiene derrame pleural, ¿no? Ya lo vamos a ver en laboratorio qué enzimas participan acá y quiénes son las protagonistas aquí en pancreatitis, ¿no? Pero ya les voy lanzando el datito que en derrame pleural lo que está elevado son las amilasas, ¿ya? Entonces, eso también ha sido pregunta, ¿no? Derrame pleural, ¿ya? En la parte cardíaca también tenemos en un paciente que llega con shock o también de repente un derrame pericárdico, ¿no? Arritmias. Hematológica con coagulación, con síndrome urémico, hemolítico, ¿no? La parte renal, pacientes que tienen azotemia, oliguria, lesión renal, ¿no? Metabólica, paciente con hipocalcemia, hiperglicemia, hipertriglicidemia, como les decía, ¿no? Y cuando mira se considera para un paciente de pancreatitis aguda que tenga hipertriglicidemia mayor a 1000. Ya, ese valor también apréndenlo, mayor a 1000, ¿ya? También sistema nervioso central, pacientitos también que llegan con psicosis, encefalopatías, retinopatía. Aquí tiene un nombre muy especial esta retinopatía, es la de Purcher-like, también ha sido preguntado, pacientitos que vienen con retinopatía.
En la parte periférica igual hay necrosis y hay artritis incluso. Y bueno, y en miscelánea también puede ser una rhabdomyolysis. Bien, en cuanto al laboratorio, ahora sí, a prestar mucha atención, ¿ya? Porque laboratorio es, esta parte es lo más principal de que podemos comprender pancreatitis, ¿ya? Bien, vamos a tener enzimas y productos pancreáticos, ¿no? Las etapas del curso de la pancreatitis aguda, hay una ruptura, ¿no? En la síntesis y secreción de enzimas digestivas pancreáticas. La síntesis continúa mientras hay un bloqueo de la secreción. O sea, se imagina, se sigue sintetizando. Hay mucha síntesis, pero no hay secreción. Entonces ahí es un problema, ¿no? Entonces, como resultado, las enzimas digestivas se escapan de las células acinares a través de la membrana vasolateral hacia un espacio intersticial, ¿no? Y luego estas van a regresar a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, Miriam, esas enzimas que participan aquí, ¿no? Vamos a encontrar la amilasa sérica y la lipasa sérica. La amilasa sérica vamos a encontrar que aumenta de entre las 6 a 12 horas posteriores de inicio de la pancreatitis aguda, ¿no? La amilasa tiene una vida media corta aproximadamente de 10 horas y en ataques no complicados vuelve a su normalidad, ¿no? Dentro de 3 o 5 días, o sea, la amilasa se recupera normalmente su valor, ¿no? Entonces, la amilasa, la elevación de la amilasa sérica de más de 3 veces del límite superior normal tiene una sensibilidad para el diagnóstico de pancreatitis. O sea, ya de por sí, si el pacientito viene con 2 días de enfermedad y esta amilasa tiene un valor de 3 veces su límite, entonces vamos a tener en cuenta que estamos ante un cuadro de pancreatitis, ¿ya? Mientras que la lipasa aumenta entre las 4 a 8 horas posteriores al inicio de síntomas y alcanza su máximo punto a las 24 horas, ¿no? Y vuelve a la normalidad dentro de las 8 o 14 días también se ha comentado, ¿no? Ya. Vamos a tener aquí que es muy importante, se puede decir, los exámenes diagnósticos o de laboratorio que se puedan realizar, ¿no? Si nosotros nos encontramos ante un diagnóstico precoz, pues vamos a tener la amilasa, ¿no? Si el pacientito ya viene con muchos días de enfermedad, pues no va a ser útil el examen de amilasa, ¿no? Sino el examen de lipasa, ¿ya? El examen de lipasa va a ser el mejor. Por lo tanto, el examen de lipasa se convierte en el mejor test diagnóstico de la pancreatitis. Ojito ahí, ha sido pregunta. El mejor test diagnóstico de la pancreatitis, lipasa, ¿no? Sin dudarlo, ¿ya? Sin dudarlo. Entonces, también la lipasa es más sensible, ¿no? Por lo tanto, más sensible que la amilasa en pacientes con pancreatitis aguda secundaria al alcohol, ¿no? Entonces, recuerden esos datitos, ¿ya? Amilasa sérica y lipasa sérica. Luego vamos a tener también que hay marcadores de activación inmunitaria, hay liberación de varias citoquinas inflamatorias. Una de ellas muy importantes es la PCR. ¿Qué viene a ser la PCR? La proteína C reactiva, ¿ya? También hay otras interleucinas, ¿no? La 6, la 8 y la 10. Bien, entonces, pero aquí nos vamos a concentrar en este PCR. Un nivel de PCR superior a 150 miligramos por litro a las 48 horas se asocia con pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces, eso también ha sido preguntado, PCR, ¿no? Tiene un valor de 150 a las 48 horas de ingreso, entonces se ha asociado ya a una pancreatitis grave ya. Ahora, el PCR es el marcador más útil para el monitoreo de evolución de pancreatitis. Monitoreo. Grabemos esta palabra clave, monitoreo, ¿no? Y el punto de corte es 24, ¿no? Si yo quiero monitorizar cómo está en el paciente de pancreatitis, vayan a su PCR, a su proteína C reactiva, ¿ya? Los pacientes con pancreatitis pueden tener leucocitosis, un hematocrito elevado, debido a que hay una hemoconcentración, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una extravasación de líquido intravascular a terceros espacios. Ojito acá, cuando hablamos de terceros espacios, nos referimos que puede ir, por ejemplo, al tercer espacio intercostal, que puede causar un derrame pleural. Y cuando se va
a los pulmones, o bueno, al espacio o al espacio pleural, causando un derrame pleural, ahí vamos a encontrar amilasa sobre todo. Vamos a encontrar amilasa, ¿ya? En el líquido pleural vamos a encontrar amilasa. Entonces, vamos a continuar. Ya. Luego también tenemos imágenes, ¿no? Al comienzo decíamos que es importante, Miriam, la clínica. ¿Qué significa? Analizar el pacientito cómo llega, ¿no? Con el correcto anamnesis, con su correcto examen físico, ¿no? Luego vamos a tener imágenes. Bueno, laboratorio y luego imágenes. Tienen que tener presente los tres. ¿Qué pasa, Miriam, si ya tengo muy bien el laboratorio, pero no tengo imágenes? Ya, va a depender, bueno, dos criterios, ¿no? Si tienes tu clínica y tienes tu laboratorio, sí confirmas, ¿no? Pero si al menos debes tener dos de ellos, ¿no? Para confirmar. Imágenes también sobre todo es para detectar ya algunas complicaciones, ¿no? Pero igual, también se le puede sacar sus imágenes, ¿no? Ya. En imágenes tenemos el ultrasonido abdominal, llamado ecografía, ¿no? La tomografía abdominal. Ojo acá, si el pacientito llega, ¿qué es lo primero que yo le puedo hacer? ¿Una ecografía o una tomografía? Una ecografía, ¿ya? Lo primero al ingreso. Eso puede ser una ecografía. Pero, como les digo, no necesariamente todo paciente que llega con ese dolor intenso le vas a hacer ecografía. No, no, no. Primero tiene que pasar este paso. Su clínica, su laboratorio y lo último es imagen. Lo último ya. ¿Ya? Entonces, en el ultrasonido o ecografía, el páncreas aparece difusamente agrandado, o sea, vamos a encontrar un páncreas agrandado, hipoecoico en el ultrasonido. Entonces, automáticamente tú dices, pancreatitis aguda, en una ecografía es un páncreas grande, ¿ya? Es un páncreas grande, no se olvide. Los cálculos biliares entonces también se pueden visualizar, ¿no? ¿Y por qué acá habría cálculos? ¿Por qué? Porque es una causa de pancreatitis aguda, ¿no? Litiasis biliar. Entonces, aquí claramente se van a visualizar esos cálculos, ¿no? Ya sea en la vesícula o ya sea en el conducto, ¿ya? En cambio, la tomografía es con ventana pancreática, es la más útil para el diagnóstico y se relaciona con el tiempo de enfermedad y con la extensión del proceso inflamatorio que está ocurriendo, ¿no? Para verificar entonces si hay alguna complicación, yo recurro a la tomografía con contraste, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Complicaciones, tienes que ir de arranque con una tomografía, ¿ya? Ahora, Miriam, para poder yo leer correctamente una tomografía, tengo que estudiar los criterios tomográficos de Baltasar, ¿no? Que son fáciles, que aquí les voy a presentar, ¿no? Los criterios tomográficos de Baltasar me indican gravedad. Estamos hablando de tiempo de enfermedad, por lo tanto me va a indicar gravedad. No se olviden, esas también son preguntas, ¿no? El criterio tomográfico de Baltasar, ¿qué indica? Indica pronóstico, diagnóstico, ¿qué indica? Indica gravedad, eso también no lo olviden, es gravedad. Ya, entonces vamos a tener el criterio de Baltasar, vamos a tener así, A, B, C, D y E, ¿ya? Así como las vocales. Bueno, vamos a tener bueno, como un abecedario, perdón. Vamos a tener un puntaje que se designa a la 0, B1, C2, D3 y E4, del 0 al 4. La descripción morfológica de la lesión glandular, ¿no? Vamos a encontrar en el A, que le corresponde un puntaje 0, un páncreas normal, ¿no? ¿Qué significa? Que no hay necrosis, no hay necrosis, no hay. En el B vamos a encontrar un puntaje de 1, vamos a encontrar un agrandamiento difuso del páncreas. Y la extensión de la necrosis me indica que recién está a menos de un 30%, ¿no? ¿Y cuál es el puntaje de necrosis que le corresponde? 2. 2. Cuando estoy en un grado C, tiene un puntaje de 2. Y la descripción morfológica, cómo está esa glándula, hay anomalías, ¿no? Del páncreas, asociado ya a un cambio de tejido peripancreático, ¿no? Entonces, la extensión en necrosis va a ser ya un poquito mayor, de 30 a 50%. Le corresponde un puntaje de 4.
Cuando estoy en un grado D, que le corresponde un puntaje de 3, tiene una colección mal definida, ¿ya? ¿Recuerdan al inicio que hablábamos de colecciones? ¿Ya? Vamos a hablar de una colección mal definida. Esto va a tener una extensión mayor de 50%. O sea, va mucho más ya esta necrosis, ¿no? Y en una pancreatitis, bueno, que tiene grado E, tiene un puntaje de 4, vamos a presentar pues 2 o más colecciones líquidas que van a estar ya mal definidas, ¿no? Bueno, aquí el porcentaje de necrosis lo ha tapado la imagen, ¿ya? Pero el porcentaje de necrosis ya no, bueno, en realidad sigue siendo aún mayor de 50, ¿no? Sigue siendo mayor. Ya. A ver, vamos a encontrar por acá. Luego también vamos a encontrar la suma de los puntos, ¿no? Como Miriam, tú me indicaste que esto en realidad verifica la gravedad del pacientito, pues vamos a tener que la suma de puntajes, ¿no? Si es de 0 a 3, es grave, es bajo, perdón. A ver, antes, quiero mencionarles. Si nosotros podemos notar, hay un puntaje y hay otro puntaje. Entonces, yo voy a sumar esos dos puntajes. Por eso que el criterio de Baltasar, los criterios tomográficos de Baltasar, apréndaselo bien. Hay que aprenderlo muy bien esa sección, ¿ya? Porque yo voy a sumar dos puntajes, de la izquierda y de la derecha. Sumado esos puntajes, si yo obtengo de 0 a 3, significa que tiene una gravedad baja. Y también se relaciona con una morbimortalidad que viene a ser bajo, ¿no? Un 8, un 3%, ¿no? Bajo. Si yo sumo y me sale el resultado 4 a 6 puntos, gravedad medio. Más o menos un porcentaje de morbilidad 35 y mortalidad 6. Si yo tengo un puntaje de 7 a 10, la gravedad sí es muy alta ya, viene a ser alta. Tiene una morbilidad de 92% y una mortalidad de 17%. ¿Ya? Entonces, yo creo que este cuadrito es perfecto, tómenle una foto, un screenshot y aprendérselo a Baltasar, ¿ya? Ha sido preguntas de examen y ustedes pueden fácilmente relacionar, ¿ya? Recuerden, ¿ah? Siempre Baltasar mide grados, A, B, C, D, E. Y también apréndense a menos los parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden que nos pregunten, ¿no? En el criterio tomográfico de Baltasar, el criterio D, ¿qué significa? Una presencia de una colección mal definida, ¿no? Y así, cositas así te pueden preguntar, ¿no? Ya. Luego también vamos a tener más de lo mismo, A, B, C, D, E, como les decía, ¿no? El índice de severidad, el índice de gravedad, ¿no? No se pueden olvidar. A, B, C, D y E, ¿no? Como podemos notar aquí. Ya. Luego vamos a tener el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tradicionalmente se hace mediante presencia mínimo, como les decía, dos de los tres criterios, ¿no? El criterio clínico, principalmente que era dolor abdominal, náuseas y vómitos. El criterio imagenológico, y bueno, ustedes pueden utilizar una eco, una tomografía, ¿no? Y el criterio laboratorial, que muy importante, las enzimas pancreáticas. ¿Quiénes eran? La amilasa y la lipasa. ¿Quién era la que se elevaba primero? La amilasa. ¿Quién era el mejor test? La lipasa. ¿Ya? ¿Quién es el que dura más? La lipasa. ¿Ya? Entonces, cositas así pueden que sean muy preguntadas, ¿no? El mejor test, ya saben ustedes, ¿ya? A ver, el que tiene valor precoz, ¿quién va a ser? La amilasa, pues porque se eleva primero, ¿no? ¿Ya? Vamos a conocer más de ellos. Luego vamos a tener en el diagnóstico, también tenemos otros criterios, ¿no? Criterio de Ransom y criterio de Visa, ¿ya? A ver, acá creo que se ha movido a ver, un ratito, ahorita lo voy a corregir este numerito. Ahí, no sé si se movió. Ya, listo. En el diagnóstico vamos a tener dos criterios importantes, el de Ransom y el de Visa. Estos son criterios pronósticos, ¿ya? El de Ransom tiene, se puede decir, 6 categorías, perdón, mide 11 parámetros. 5 que van a ser, bueno, 3, 4, 5, sí, que van a ser al ingreso y 6 que van a ser dentro de las 48 horas que se pueda realizar el paciente allí, ¿no? Entonces tenemos
Al ingreso, que van a ser los leucocitos, tienen que ser mayor a 16.000, la edad mayor a 55 años, la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. También tenemos la transaminasa, tiene que ser mayor a 250, el LDH que tiene que ser mayor a 350. Y ahora, luego, en las 48 horas, que también se pueden realizar, van a ser el hematocrito, ¿no? Que está disminuido, mayor al 10%, el boom, ¿no? Que va a estar aumentado, mayor, perdón, a 5 miligramos de decilitro, el calcio también va a estar disminuido, la presión arterial de oxígeno va a estar disminuido, ¿no? Hay déficit de base mayor a 4 mil equivalentes, ¿no? Y también necesita fluidos, ya. Algo importante aquí es que, ¿cuáles de los parámetros de Ransom son los que disminuyen? ¿Cuáles van a ser? El calcio, ¿cierto? Y la presión parcial de oxígeno, ¿ya? No lo olviden. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál de los criterios de Ransom son los que van a disminuir? Esos, ¿cierto? Van a ser estos dos, el calcio y la presión arterial de oxígeno. Luego también tenemos el BISAP. Es muy distinto el BISAP que va a tomar el boom, ¿no es cierto? ¿Y qué viene a ser, Miriam, el boom? ¿Alguien sabe qué es el boom? Ya, el boom viene a ser el nitrógeno ureico en la sangre, ¿no? Ese es un examen que, bueno, de forma internacional se toma así, ¿no? Que va a ser mayor a 25. Sin embargo, aquí en Perú, por ejemplo, se toma como la urea, ¿no? La urea mayor a 54. O sea, estos dos valorcitos pueden memorizar estos datos, ¿no? Ya sea si te dicen tiene un boom de 25 o lo puedes encontrar como urea, mayor a 54 miligramos por decilitro, ¿ya? Ahora, luego también viene a ser el estado mental, ¿no? Que va a haber también un estado de, bueno, no va a tener un correcto estado mental o también, más que estado mental, se sugiere que sea de conciencia, porque ya en estado mental viene a ser a evaluar el estado alterado de Glasgow, pero hay muchos estudios que no necesariamente se va a calcular el estado mental, sino alterado el estado de conciencia, ¿ya? Luego también va a haber el CIRS, que también les voy a explicar un poquito más a detalle, que viene a ser un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que tiene muchas variables a evaluar. Ya, el CIRS es un poquito más complejo, que también les voy a detallar en la siguiente slide. La edad mayor a 60 años y la efusión pleural lo podemos encontrar como efusión pleural o como derrame pleural, ¿ya? Derrame pleural. Entonces, es un poquito diferente, ¿no? Criterio de Ransom, criterio o score de VISAP. Ya, cada uno tiene un punto, un punto, un punto, un punto, ¿no? Si yo obtengo 0,2 puntos de VISAP, tengo una pancreatitis leve. Si yo tengo de 3 a 5, va a ser una pancreatitis severa, ¿ya? Entonces, a mi pacientito, al ingreso, también le puede hacer su VISAP, ¿no? Y si supongamos que el VISAP me sale 4, estamos ante un cuadro de pancreatitis severa, ¿ya? Entonces, ustedes pueden, incluso de aquí pueden sacar muchas preguntas, ¿no? ¿Qué criterio o qué score yo puedo emplear para decir que de repente es una pancreatitis leve y severa y que se le tiene que hacer su VISAP al ingreso del paciente? Ese criterio, ¿cuál es? ¿No? El criterio de VISAP, ¿ya? Entonces, nosotros también comprendiendo este criterio o este score, más que claro ese score, vamos a también poder comprender la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Vamos a poder comprender. Ya, entonces eso facilito, ¿ya? Recuerden, criterio de Ransom son 11 variables. 5 al ingreso, a la admisión, y las otras lo puedes hacer mientras que van pasando un plazo de 48 horas, ¿no? Y que también van a ser, en este caso, 6, ¿no? 5 y 6. Miriam, del criterio de Ransom, ¿cuál es lo que disminuye? El calcio y la presión arterial de oxígeno. Dos criterios que disminuyen. En VISAP, Miriam, ¿qué puedo evaluar en VISAP? También al ingreso, y puedo clasificar o decir que es leve o decir que es severo, ¿cierto? Todo vale un punto, como les mencionaba, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver la siguiente slide.
Los parámetros de score visa, nuevamente, ¿no? El boom, deterioro mental, que en algunos casos se evalúa en Glasgow, ¿ah? Pero como les digo, puede que también se evalúe solamente estado de conciencia y se le puede dar como un punto, ¿no? El SIRS. El SIRS, como se mencionó aquí, ¿no? Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a encontrar estos criterios, ¿no? Que la temperatura debe ser menor a 36 o mayor a 38. Ya. Que la frecuencia respiratoria debe ser mayor a 20 por minuto o la presión parcial de oxígeno debe ser menor a 32 miligramos por mercurio. La frecuencia cardíaca debe ser mayor a 90 latidos por minuto. Leucocitos o bien está disminuido, menor a 4.000 o mayor a 12.000 células por milímetro metro cuadrado o también abastonados, es decir, inmaduros. Si encontramos un mayor, se puede decir, células inmaduras mayor al 10%, ya me indica un puntito para este, ¿no? La edad de 60 años y fusión floral. Ahora, Miriam, ¿qué pasa aquí? O sea, en el CIRS, ¿cómo yo puedo evaluar? Tenemos que está definido como dos o más de los siguientes. Es decir, para visa, cada uno de estos vale un punto, un punto. Pero si yo en el CIR solamente tengo uno que cumple y el resto no, entonces es punto cero. Aquí es cero. Miriam, si yo tengo temperatura, tengo toditos, tengo todos, temperatura, frecuencia, leucocitos, todos, igual, me suman un punto nomás. Sí. Bien clarito dice acá, ¿no? Definido como dos o más de los siguientes. Suficiente que tenga dos criterios de CIRS para decir que vale un punto. Si tiene uno, cero. Si no tiene ninguno, cero. Si tiene cuatro, un punto. Si tiene tres de esos cumple, un punto. Si tiene dos, un punto. ¿Ya? No sé si es que me dejo entender ahí. ¿Ya? La edad, 60 años y efusión pleural, como les decía, o derrame pleural, ¿no? Ese es el score visa. Ya no se pueden olvidar. Entonces, esos variables hay que aprenderlo bien. Bueno, ya para estar finalizando también eso, vamos a encontrar el manejo, ¿no? ¿Qué significa NPO? Nada, nada por vía oral, ¿no? Es importante en ese paciente, o bueno, en todo pacientito de pancreatitis aguda, es importante la hidratación, la analgesia y la nutrición, ¿ya? No se olviden, reposición de fluidos, que viene a ser la hidratación, el control del dolor, que viene a ser la analgesia, principalmente por opioides, ¿ya? Opioides, o también por, bueno, tramadol, o en este caso también morfina, ¿ya? En control de dolor. Y terapia de soporte, o también conocida como nutrición, ¿ya? Entonces, esa es una triada muy importante, ¿ya? ¿Cuándo, Miriam, voy a dejar, bueno, dejar de dar o de no darle nada por vía oral? Cuando ya pase el dolor. O sea, si el pacientito sigue teniendo dolor, no le vamos a dar nada, nada y nada por vía oral. ¿Por qué? Porque va a estar en reposición de fluidos, ¿no? Pero si el pacientito ya mejoró, ya no tiene dolor, entonces sí le puedo ya dar bueno, nutrirlo se puede decir, ¿no? Ya alimento. Pero mientras tanto, nada por vía oral, nada por vía oral, ¿ya? En cuanto a inicio de la pancreatitis aguda, ver, ¿no? ¿Tiene complicaciones locales o tiene CIRS? Si es un sí, un secuestro de líquidos, o sea, ese paciente tiene secuestro de líquidos, tiene pérdidas de líquidos, aumenta el hematocrito, la urea secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Un requerimiento extra de fluidos subsiguientes, ¿no? Pero si mi pacientito no tiene complicaciones, el requerimiento de fluidos tiene que ser mínimo, ¿no? Lo normal, lo considerado, ¿no? Pero si tiene complicaciones, recuerden, tiene que ser un requerimiento extra de fluidos, ¿ya? Ahora, la fluidoterapia al ingreso va a depender, ¿no? Primero, el tratamiento de la hipovolemia inicial, o sea, el paciente, como les digo, viene así como que sin, digamos que requiere fluidos urgentemente, ¿no? Con hipovolemia. O también hay previsión inicial de fluidos, ¿no? Vamos a ver cómo se da en este caso los fluidos en la pancreatitis aguda, ¿no? Es importante que si mi pacientito está con hipovolemia, digo, sí está con hipovolemia. Entonces, yo le coloco un bolo de Ringer lactato de 10 mililitros por kilogramo durante 2 horas, ¿ya? Luego sigue una perfusión de Ringer lactato
ya disminuye, ¿no? A 1.5 mililitro kilogramo por hora, ¿no? Pasadas las 12 horas ya se le alimenta, ¿no? Alimentación oral, si el dolor es un score, o bueno, menor a 5 sobre 10 en el paciente, ¿no? Es decir, que ya está en condiciones de comer, ¿no? Es suficiente que el pacientito diga, no, ya no siento dolor, ¿no? Entonces, es un indicativo que ya puede tener una alimentación por vía oral, ¿no? Luego, sí, es que, ¿cómo estaría la bulimia, no? Yo tengo que estar monitoreando, controlando, ¿no? Esos controles de bulimia, ojo que es que se realiza según criterios analíticos de un estudio de Waterfall. O sea, estos son los criterios de hipovolemia, ¿ya? Un criterio de hipovolemia, ¿qué significa? Que, por ejemplo, la creatinina basal está mayor a 1.1 miligramo de decilitro, o la urea mayor a 43, o tiene un hematocrito mayor a 44%, ¿no? O está aumentado su creatinina, o la diuresis es menor a 0.75, o también tiene tensión arterial, ¿no? Menor a 90 milímetros de mercurio. Ya. O también tiene signos de deshidratación. Entonces, estos son criterios de hipovolemia que también pueden aprenderlo en el caso de una fluidoterapia, ¿no? Entonces, esto se evalúa cada 12, 24, 48 y 72 horas, ¿no? Entonces, hay una sospecha, hay una sobrecarga de fluidos, entonces se necesita disminuir o suspender la administración de fluidos, tratar la sobrecarga de fluidos, ¿no? Si está normovolémico, normal, perfusión, riña, lactato, hasta que haya una tolerancia, ¿no? Si está en hipovolemia, nuevamente tiene que ser linear lactato, 10 miligramos cada 2 horas o durante 2 horas y repetir, ¿no? Hasta que haya una correcta perfusión. Entonces, aquí, lo más clave, el paciente llega con hipovolemia. Tengo que darle Ringer lactato, ¿no? ¿Por qué? Porque aporta potasio, al menos 40 miliequivalentes, ¿no? Y bueno, si es que no está contraindicado, ¿no? Sino solamente administrar esta solución Ringer lactato, que es la más importante, ¿no? Ahora, Miriam, ¿qué pasa si hay una sobrecarga de fluidos? O sea, el paciente también puede llegar con sobrecarga, ¿no? O puede tener sobrecarga ya después de una fluidoterapia, ¿no? Entonces, aquí hay unos criterios también importantes, ¿no? Criterio número 1, evidencia hemodinámica. Criterio número 2, síntomas de insuficiencia cardíaca. Y criterio 3, hay signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, eso me indica que está con sobrecarga de fluidos, ¿ya? Luego vamos a tener pancreatitis aguda grave, que en realidad también, o sea, esta pancreatitis puede llegar hasta una necrosis, ¿no? Tenemos una fase estéril y una fase séptica, ¿no? Y también tenemos las características y qué podría indicarse ante una pancreatitis aguda que estamos grave, perdón, con necrosis, ¿no? Ya es grave y ya es necrosizante, ¿no? Por ejemplo, si encontramos necrosis estéril en ausencia de falla orgánica, no se le aplica cirugía. Necrosis estéril con presencia de falla orgánica, tampoco cirugía. Necrosis estéril que no responde al soporte máximo, sí tiene que ser cirugía, ¿no? Incluso en UCI. Si ya está infectado, de todas formas, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien, para finalizar, vamos a tener un casito clínico. Rápidamente les voy a leer para poder identificar con los criterios de BISAP sobre todo y asignarle pues este análisis, ¿no? Ya, vamos a ver, dice, es una paciente mujer de 87 años, sin antecedentes ni comorbilidades, ingresa a emergencia refiriendo dolor abdominal. Mi pacientito llega con dolor, tipo cólico localizado al cuadrante superior derecho, que con el paso de las horas se localiza en el epigastrio, siendo esto de tipo lancinante, ¿no? Es decir, de vez en cuando, ¿no? Pero de gran intensidad, ¿no? Un valor de 8 sobre 10 de EVA que irradia hacia la espalda. Otra palabra clave, ¿no? Dolor abdominal, irradia la espalda. Y te dice clarita ahí, ¿no? Omóplato izquierdo. Tiempo de enfermedad, recién está con 2 días, acude a urgencias por persistencia de dolor, además tiene náusea, vómito y pérdida de conciencia, ¿no? Hasta aquí, ¿qué datos importantes también me han dado? Que tiene 2 días de enfermedad, entonces, yo le puedo sacar, bueno, por laboratorio milasa, correcto, me va a servir. Pero ¿qué tal si me dicen, Miriam, mi pacientito ya llega con 5 días de enfermedad? A milasa no, pues, ¿no? No sería válido, ¿ya? Entonces es importante leer esos datos. Luego, llega con náusea, llega con vómito, llega con dolor, característico pancreatitis aguda. Ya.
Al examen físico tenemos esa presión, tenemos esa frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la FiO2, ¿no? Tenemos la temperatura, tenemos, bueno, los triglicéridos, tenemos piel y mucosas. Ojito acá, tiene ictericia escleral también, ¿no? 1 de 3 tiene. En el aparato respiratorio, los murmullos vesiculares están disminuidos a predominio derecho. En la parte cardíaca también no tiene soplos, en realidad en el abdomen es un abdomen globuloso, tiene ruidos aéreos, dolor a la palpación. Ojito acá, un dato importante que tiene dolor, ¿no? En el sistema nervioso central está somnolienta, parcialmente orientado, solamente en persona. Entonces, tiene algún problemita también ahí de la conciencia, ¿cierto? Porque solamente está en persona, ¿no? Está somnoliento, ¿no? No tiene signos de focalización, no tiene edemas en el tejido, bueno, subcutáneo, ¿no? En la analítica me dan los leucocitos, ¿no? Los leucocitos, me da el hematocrito, las plaquetas, la glucosa, la urea, que me va a servir muy importante, ¿no? La urea, bueno, los triglicéridos, bueno, y este tiempo de protombina, ya. El AGA también y un pH, ¿no? Ahora sí, vamos analizando qué criterios de, bueno, el score de VISA, ¿no? En ese pacientito. Ya, primero, en VISA, vamos a ver, el boom. ¿Qué significa el boom? O en este caso, en nuestro Perú, es la urea, ¿no? Mayor a 54 tiene que ser acá, ¿no? Ya recordarles que el boom es el nitrógeno ureico en sangre. De forma internacional se le maneja así, boom. Ya, pero como en Perú les menciono, es mayor a 54, ¿no? Tiene que ser mayor a 54. ¿Tenemos urea? Claro que sí, Miriam. Tiene 67, ya. Vamos anotando un papelito, ¿ya? Tenemos un punto. Visa un punto. Tiene, bueno, un alterado, se puede decir, el estado de conciencia, el estado mental, sí, porque está somnolienta, sí. 2 puntos. Vamos al CIRS. El CIRS evalúa la temperatura. Me dieron la temperatura por acá. A ver, un momento. Sí, la temperatura 38.2. Sí, mayor a 38, sí, es un punto para CIRS, pero todavía no se completa, ¿no? El punto. Frecuencia respiratoria mayor a 20. Frecuencia respiratoria, sí, está muy elevada, 112. Ya tiene 2 puntitos ahí, ¿no? La frecuencia cardíaca, perdón, frecuencia cardíaca 112, sí, mayor a 90. La frecuencia respiratoria no me lo dieron, creo. No, no me lo dieron. Ya, hasta ahí van 2 puntitos. Los leucocitos mayor a 12.000, sí, de hecho, 18.700. Entonces, en este criterio de CIRS hay 3 puntitos, lo cual que me dice, Miriam, si en CIRS tú tienes como mínimo 2 puntos, dale ya un punto para este score de visa. Entonces, en B tenemos un punto, en I un punto, en CIRS tenemos otro punto. 3 puntitos ahí. La edad, Miriam, 87 años tiene esta dama, sí, mayor de 60 tiene otro punto. Efusión pleural, bueno, aquí de interesante me dijeron que tiene el murmullo vesicular disminuido, ¿no? Pero para dar un correcto puntaje de efusión pleural tiene que haber una radiografía, Miriam. Correcto, la radiografía está aquí. Sí tiene, ¿cierto? Efusión pleural derecha, ¿no? Sí tiene. Entonces, Miriam, ¿cuántos puntitos tiene de visa? Visa tiene 3, 4, 5, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando ya tenía 5? Es una pancreatitis severa. Entonces, ese pacientito llega con pancreatitis aguda ya y que lo podemos catalogar como severa, ¿no? Ya. Bueno, rápidamente para darles unas vía cards, ¿no? Como yo soy creadora de contenido en Villamedi, ¿no? Lo cual el equipo editorial también elabora, edita sobre todo estas vía cards, ¿no? Que en realidad son datitos, puntos claves, que son realizadas por el equipo de agregadores, pero también monitorizada por los doctores especialistas, ¿no? Que enseñan ahí en el staff vía Medi, ¿no? Y tenemos pues una vía card muy importantes, lo cual también les invito a revisarlas o que tomen captura. Y vamos a tener eso, ¿no? La clasificación, la gravedad, como ya lo hemos venido también estudiando, ¿no? Tenemos también pancreatitis aguda, tenemos también cuando está de forma en necrosis estéril o necrosis infectada, ¿qué se puede hacer, no? Cuando está en necrosis infectada, por ejemplo, es importante el drenaje, ¿no?
esto ya necesita automáticamente un drenaje, ¿ya? Algo importante también es cuando está menos de 4 semanas, esa necrosis, bueno, es una necrosis séptica, ¿no? Menos de 4 todavía se puede tratar de séptica, ¿no? A partir de 4 semanas también algo importante es que aparecen los pseudoquistes, ¿ya? Entonces, mucho también se asocia la pancreatitis a pseudoquistes, ¿no? Y así podemos encontrar datos importantes en esto, ¿no? Importante las complicaciones y cómo es ese manejo de complicaciones, ¿ya? Luego vamos a tener también, recapitulando estos puntos claves, está en inglés, pero son unos datos muy interesantes, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas generales? ¿Cuáles son los síntomas que también puede presentarse de base? ¿Cómo es el diagnóstico? Ya les dije, ¿no? El dolor, que se irradia hacia la espalda, eso es característico, o sea, siempre te lo van a decir, dolor que se irradia, ¿no? Incluso te pueden decir que es en cinturón o hemicinturón, también te lo van a decir. Ya, la lipasa, la milasa, la lipasa, la más específica, el mejor test, la tomografía, que es el CT scan, bueno, que me permite ver cuán inflamado está el órgano, cuán necrotizante está y si es que hay pseudoquistes, ¿no? El ultrasonido o ecografía también es importante para encontrar sobre todo los cálculos, ¿no? El tratamiento, la triada, no se olviden, ¿no? El manejo del dolor, que son los opioides, la hidratación y los electrolitos también, ¿no? Y bueno, también cómo se trata también el manejo, evitar la comida también, ¿no? Hasta que el paciente ya diga que no tiene dolor, ¿no? Luego también en el tratamiento, cuando hay complicaciones, es importante también la oxigenoterapia y también los antibióticos, ¿ya? Si está el pacientito con complicaciones, se tiene que hacer de esa forma, ¿ya? Luego también vamos a encontrar esta imagen, eh, ya más que todo explicando la fisio, o bueno, la patogenia o fisiopatología, ¿no? Principalmente la lesión en las células acinares, ¿no? Entonces, ¿qué produce que estos conductos se bloqueen, ¿no? Entonces, los simógenos prematuramente van a activar las enzimas, ¿no? No puede ocurrir una activación precoz, pero en la pancreatitis sí ocurre una activación precoz de las enzimas y ese es el principal problema, porque hay una activación precoz. También ha sido preguntado. Ya, entonces vamos a encontrar, y bueno, de la misma imagen lo que ocurre en una pancreatitis aguda, ¿no? Las enzimas. Bueno, estas son las referencias que se han empleado para este tema importante. Y les quiero dejar una frase que a mí me gusta y me encanta compartirles. Es bueno amar muchas cosas porque ahí radica la fuerza y el que ama mucho realiza mucho y puede lograr mucho. Y lo que se hace con amor está bien hecho, ¿no? Eso lo dijo el gran Vincent Van Gogh. Muchas gracias por su atención